Vamos a entrar en la reflexión de la palabra y estamos ya en el capítulo 8 de Esdras. Voy a invitarles a que leamos los versículos 15 al 23 y el versículo 31. Y ahí en casa les invito luego a leer todo este capítulo. Pero en esta ocasión no leeremos todo el capítulo, sino solo esta porción. Así es que dice de la siguiente manera: Esdras capítulo 8, versículos 15 al 23 dice: Yo, Esdras, los reuní a todos ellos junto al canal que va a dar al río Ahava, y acampamos allí 3 días. Y cuando pasé revista a la gente y a los sacerdotes, no encontré a ningún levita. Por lo tanto envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, que eran personas importantes, y también a los maestros Joiarib y Elnatán, con la orden de visitar a Idó, jefe del lugar llamado Casifiá, y les dije todo lo que tenían que comunicar a Idó y sus compañeros, los sirvientes del templo que estaban en Casifiá, para que nos trajeran gente que nos ayudara en el templo de nuestro Dios. Y gracias a Dios nos trajeron a Serebías, hombre muy capaz, descendiente de un levita llamado Mahli, con sus hijos y hermanos, 18 personas en total. Además nos trajeron a Asabías y Isías, descendientes de Merari, que con sus hijos y hermanos sumaban 20 personas. De los sirvientes del templo, puestos por David y los dirigentes al servicio de los levitas, habían 220, todos ellos nombrados personalmente. Después proclamé un ayuno cerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que le abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a nuestro Dios por todo esto, y Él nos atendió. Versículo 31. El día 12 del mes primero nos marchamos del río Ahava para dirigirnos a Jerusalén. Nuestro Dios nos ayudó, librándonos de enemigos y de bandidos en el camino. En el capítulo de hoy nos narra el evento de cómo regresaron este segundo grupo que sale del cautiverio de Persia para regresar a Jerusalén. Es un segundo grupo compuesto mayormente por sacerdotes y levitas, dirigidos por Esdras, y van a regresar a Jerusalén. Pero el regreso a Jerusalén no será fácil. En el camino hay peligros. Y en la historia dice que Esdras se negó a pedirle protección al rey, se negó a pedirle una caballería que los protegiera durante el camino, durante todo su regreso, pues le habían dicho al rey que Dios es el que protege a los que le buscan y que descarga su ira sobre los que le abandonan. Entonces, si Dios es el que protege a los que le buscan y ellos iban a Jerusalén a tener encuentro con Dios, porque precisamente querían buscar a Dios con todo su corazón, y si querían buscar a Dios, entonces tenían que confiar en que Dios iba a protegerlos. Esto era lo que le habían dicho al rey. Y entonces pedir caballería, pedir protección al rey, iba a ser algo en contra de lo que ellos mismos habían dicho. ¿Cómo pedir caballería? ¿Cómo pedir protección si habían dicho que Dios mismo es el que protege a quienes le buscan? Si pedían caballería, estarían actuando en contra de lo que ellos mismos habían dicho. Es decir, serían incongruentes. La historia que tenemos hoy nos habla de algo muy importante en la vida de toda persona que cree en Dios. Tiene que vivir
de manera congruente. Es decir, vivir de acuerdo a lo que dice que es, vivir de acuerdo a lo que predica, vivir de acuerdo a lo que cree. Esto es congruencia. Y esto es lo que nos enseña la historia de hoy. Esdras, un sacerdote, y todos los demás proclamaban y hacían estas declaraciones. Habían declarado ante el rey que Dios es el que protege a los que le buscan. Entonces, ahora se les había presentado la prueba de realmente demostrar que Dios es el que cuida a los que le buscan. Se les presentaba la prueba para ver si realmente creían y vivían de acuerdo a lo que creían y decían creer. En nuestra vida, día a día nos encontramos con las mismas pruebas. Demostrar todos los días que vivimos de acuerdo a lo que creemos. Como pueblo de Dios hacemos declaraciones como que Dios es poderoso, Dios es el que nos protege, nos cuida, Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos provee, Dios es el que nos sana, Dios es el que nos dirige. Decimos que somos el pueblo de Dios, que somos hijos del Dios Altísimo. Pero luego muchas veces actuamos de manera distinta a lo que hemos dicho. Si decimos que somos el pueblo de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a cómo debe vivir el pueblo de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, eso significa que Dios es nuestro Padre y entonces Él es el que manda y no nosotros. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Si decimos que Dios es el que nos provee, entonces tenemos que confiar en su cuidado y en su provisión. Y tenemos que ser fiel a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Porque hay momentos en los que sentimos que entregar el diezmo, entregar esa décima parte nos va a hacer falta. Pero a pesar de que sintamos que nos puede hacer falta, tenemos que entregarlo. Porque hemos dicho que es Dios quien nos provee. El trabajo, el negocio o la actividad económica es sencillamente el medio, pero la fuente de provisión es Dios. Y entonces tenemos que ser fiel a Dios en nuestras finanzas, entregar nuestros diezmos y ofrendas, porque hemos dicho que Él es el que nos provee. Aun cuando creamos o sintamos que nos va a hacer falta, tenemos que hacerlo para vivir de acuerdo a lo que decimos que creemos. Si digo que Dios es mi Dios, entonces tengo que confiar en su voluntad y en lo que Él ha dicho que debo de hacer. No puedo decir que Dios es mi Dios y luego tratar de hacer mi voluntad. No puedo decir que Dios es sabio y omnisciente y luego actuar pensando en que yo sé más que Dios. Tengo que vivir de acuerdo a lo que he dicho que creo. Si digo que Dios es quien cuida de mí, tengo que confiar en sus cuidados y no estar buscando recursos o medios en los que crea que puedo ser mejor cuidado que en la manera en que Dios me cuida. Muchas veces decimos que Dios es quien cuida de mí, pero luego confío más en otros recursos, confío más en otros medios o en la propia ayuda que yo pueda hacer o pueda obtener. Si digo que Dios es quien cuida de mí, tengo que confiar en el cuidado de Dios. Tengo que vivir de acuerdo, actuar de acuerdo a lo que he dicho que creo. Se cuenta la historia que en un circo había un equilibrista muy famoso.
que hacía hazañas sorprendentes sobre la cuerda floja a gran altura. Y en cierta ocasión hizo su espectáculo, se subió sobre el poste, a uno de los extremos de un poste en donde estaba sujeta la cuerda, tomó su monociclo, tomó la barra de equilibrio y pasó por la cuerda floja montado sobre su monociclo. Luego, después gritó al público: ¿creen que puedo volver a hacerlo, pero esta vez sin la vara de equilibrio? Y todo el público gritó: sí, sí puede. Y entonces el equilibrista soltó la vara de equilibrio y pasó solo en su monociclo sobre la cuerda floja. Después gritó una vez más a la gente que estaba ahí viendo el espectáculo: ¿creen que ahora puedo hacerlo sin una malla de protección? Y todos dijeron: sí, sí puede. Sí, sí, hazlo, gritaban todos. Y entonces pidió a sus asistentes que quitaran la red de protección y pasó el equilibrista montado sobre su monociclo. Luego dijo: ¿creen que puedo pasar una vez más con los ojos cerrados, vendados? Y todos emocionados le gritaron: sí, sí, hazlo, sí puedes. No. Y entonces el equilibrista se vendó los ojos y pasó sobre la cuerda floja sin red de protección y sin vara de equilibrio, montado sobre su monociclo y con los ojos vendados, pasó sobre la cuerda floja. Y al llegar al otro extremo, una vez más gritó: ¿y creen que ahora puedo hacerlo con una persona sobre mis espaldas? Y todo el público gritó: sí, sí puedes. Y entonces el equilibrista dijo desde lo alto: entonces, ¿quién de ustedes es el voluntario? Y todos guardaron silencio. Es muy fácil decir cosas, pero luego lo difícil es vivir de acuerdo a lo que decimos. Es muy fácil hacer declaraciones de fe, pero luego la prueba es vivir de acuerdo a esas declaraciones de fe. Esdras hizo una declaración de fe delante del rey Artajerjes. Dios es el que cuida a los que le buscan. Entonces el rey Artajerjes dijo: de acuerdo, ve. Pero el camino era peligroso. Pero Esdras había dicho que Dios es el que cuida a los que le buscan de corazón. Y entonces, sabiendo que el camino era peligroso y que habían bandidos, le dio vergüenza pedirle al rey protección, pues él había dicho que Dios es el que cuida y protege a los que le buscan. Esto no significa que Esdras no sintiera algún temor o preocupación. Así es que hizo algo interesante. Proclamó ayuno, reunió a todos los sacerdotes, todos los levitas, todos aquellos que conocían de la palabra y encargados de enseñar precisamente la palabra. Los reunió a todos y proclamó ayuno y confesión de pecados delante de Dios antes de partir, para que no hubiera nada en su vida en contra de Dios, y entonces verdaderamente pudieran confiar en la protección de Dios. No habiendo algo en contra de Dios en su vida, entonces podían confiar que Dios cuidaría de ellos, porque le estaban buscando de todo corazón. La pregunta es: ¿yo vivo de acuerdo a lo que creo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que he dicho creer? ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué cosas hay en mi vida que pudieran estorbar a esas declaraciones de fe?
¿Qué cosas hay en mi vida que me están impidiendo que verdaderamente lo que creo o lo que digo creer se haga una realidad en mi vida? Congruencia. El desafío de la palabra de Dios nos llama a ser congruentes. Vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Vivir de acuerdo a cómo viven los hijos de Dios, como debe vivir el pueblo de Dios, para confiar que Dios es mi Dios. Si Dios es mi Dios, tengo que vivir de acuerdo a eso. Dios es Dios, yo soy su hijo y he de hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde.